Bueno, vamos a dejar, mientras los esperamos, vamos a conversar con nuestro invitado. Este es un tema interesante, es el de las AFPs, porque siempre tenemos dudas respecto a ese tema. Estamos con César Chang, representante de la Asociación de AFPs y vicepresidente de operaciones de AFP Integra. Aquí también abrimos el Twitter, ya saben la dirección, por si usted tiene alguna duda, ¿no es cierto?, es el mejor momento para que nos las haga llegar. Ahí está nuevamente la dirección del Twitter. Si usted tiene alguna duda que la quiera hacer presente, bueno, este es el momento preciso para que César Chang, representante de la Asociación de AFP, nos las responda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a conversar entonces sobre las AFP. Siempre hay mucha duda, ¿no es cierto? Sobre todo porque las críticas a las AFPs ha sido que no ha habido una muy buena información respecto a los usuarios. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber como tip para decidir por qué AFP me voy a ir? ¿O qué es una AFP en principio? Claro, en principio lo que una persona que va a entrar a trabajar en forma dependiente en este momento, porque las AFPs funcionan en forma obligatoria para cuando una persona entra a trabajar en forma dependiente, la persona tiene dos opciones. La persona puede o afiliarse a una AFP, en realidad va a afiliarse a la AFP que ganó la licitación de afiliados, que en este caso es Habitat, o alternativamente puede afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, para escoger entre cuál de las dos opciones cuáles puede elegir o cuál le conviene más, la persona debe saber algunas cosas. La primera es, cuando una persona escoge por ir al Sistema Nacional de Pensiones, escoge un sistema en el que tiene una pensión mínima y tiene una pensión máxima. Una pensión máxima que no importe cuánta plata contribuya en su vida, es la pensión que el Estado determina que es lo máximo que debe recibir, que son aproximadamente 870 soles. 870 es lo máximo. Es lo máximo que puede recibir. Ya. Lo otro que debe saber si opta por esto es que tiene que haber contribuido 20 años en su vida laboral. Estos son 240 meses de aportación. Así haya aportado 19 años con 11 meses, si es que tuvo la mala suerte que le falte algo para ser jubilado. Entonces, una persona con 19 años de aportación en el Sistema Nacional termina teniendo una pensión de cero en realidad. O sea, pierde todo. Pierde todo. La alternativa del sistema privado le permite tener pensión no importa cuándo, mejor dicho, acumula sus aportes a lo largo de su vida laboral, al final obtiene lo que nosotros le llamamos un capital para pensión, que depende de cómo haya contribuido la persona en el tiempo y la rentabilidad que se haya generado, y si contribuyó 20 años, 10 años o 7, al final, cuando llegue la edad de jubilación, la persona tiene un capital sobre el cual se puede generar una pensión. La otra es que en el sistema privado de pensiones no existe tope para la pensión. Todo depende de la capacidad de la persona para contribuir a una pensión futura. Y de hecho, el objetivo del sistema privado es mejorar la pensión en relación a los sueldos que tiene la persona. Es decir, si uno ha tenido en su vida un sueldo de 1.500 soles como promedio, la idea del sistema es acumular de manera tal de que cuando uno se jubile pueda tener un sueldo que de alguna forma le permita continuar la calidad de vida que tiene. Ese es, digamos, como objetivo del sistema. Ahí están las diferencias entonces, los pros y los contras de una ONP o una AFP. Ahora, pero una de las críticas a las AFPs es el tiempo de calidad de vida o el tiempo de expectativa de vida, ¿no es cierto? Que es más allá de los 100 años. Entonces uno cuando dice, pero yo no voy a vivir tanto tiempo, ¿cuál es la expectativa de vida de un anciano? Es como que la calibrada de expectativa de vida no va muy acorde. ¿no? Sí, se ha creado un mito alrededor del tema de que en las AFPs creemos que todos los peruanos viven 110 años, ¿no? En realidad, ¿cómo funciona esto? Cuando uno llega a los 65 años y vayamos a la edad de jubilación legal, cuando uno llega a los 65 años, lo que nosotros hacemos es dividir el fondo de pensiones que tiene la persona entre el capital que va a necesitar por unidad de pensión. Lo dividimos entre el fondo entre un número X y determinamos la pensión que va a obtener. Si nosotros supusiésemos que la persona va a vivir hasta 110 años, dividiríamos el fondo entre todos los meses que faltan hasta que llegue a los 110 años y le daría una pensión muy pequeña. La verdad es que eso no funciona así. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
nosotros lo que usamos son expectativa de vida. La expectativa de vida, ¿qué es? Es, de acuerdo a las tablas estadísticas del Perú, referencia a Perú, una persona en promedio, si es hombre, vive hasta los 83 años, si tiene 65 años, su expectativa de vida es 83 años, hombre, si es mujer, hasta los 87 años. Mujer, sí, las mujeres viven más que los hombres, en el Perú y en el mundo, estadísticamente comprobado. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la pensión entre su expectativa de vida, en realidad. Entonces, no es hasta los 110 años, sino es hasta la expectativa o el promedio que viven las personas. ¿Y por qué, de dónde sale el hecho de que se hace la medición entre 110 años? Ya, lo que ocurre es que es como, el 110 años es como cuando uno va a medir, uno tiene... va al pediatra y mide a los niños. Ajá. Y tengo que medirlo con un centímetro, y el centímetro tiene un número máximo de centímetros. ¿Eso qué significa? Que algún niño a esa edad, a la edad X, va a llegar al tope del centímetro, pero el promedio de los niños van a estar por debajo del tope del centímetro. De la misma forma, la tabla de mortalidad, lo que es esta famosa tabla de los 110 años, se pone en el extremo. En el extremo, hay algún peruano que se ha jubilado en algún lado, de hecho en la ONP, entiendo, que ha llegado a tener 110 años. Entonces, realmente la tabla va a 83 años en los hombres y 87 años en las mujeres. Correcto, como promedio de expectativa de vida de una persona a los 65 años. Muy bien, entonces, el fondo de una persona de 65 años se divide, ¿no es cierto?, en varios aspectos, como usted mencionaba, ¿no es cierto? Se divide, o sea, imaginémonos que mi fondo son 100, es 100. Y entre los 65 y los 83 años tengo 17 años. Entonces yo divido los 100 entre los 17 años y me da la pensión anual que va a tener la persona. Ya, pero dentro de eso hay opciones para escoger también. Hay alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas que muchas veces no conocen las personas? Porque a veces depende de esas alternativas en que el pensionista reciba más o menos de pensión. Bien, en realidad cuando llega a la edad de jubilación, o mejor dicho, al momento de jubilarse, la persona tiene dos grandes opciones. La primera opción es optar por un retiro programado, esto es, seguir en su AFP y que la AFP directamente le entregue una pensión. La otra opción es ese fondo entregárselo a una compañía de seguros que administre lo que se llama las rentas vitalicias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno está en una renta vitalicia, yo le doy el dinero a una compañía de seguros y la compañía de seguros se compromete conmigo en pagarme una pensión determinada hasta que yo me muera. Ahí no hay ajustes, no hay cambios, es decir, es la misma pensión. Si contraté 100 soles, son 100 soles hasta que yo me muera. Así se pague su fondo. Así, es que ya no tiene nada que ver con el fondo. Ya. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros se compromete con usted a entregarle la pensión. No tiene nada que ver el fondo, muy bien. Correcto. En el caso de que el fondo se quede en la AFP, ahí sí. Depende del fondo. Depende del fondo porque es su propio fondo el que le va pagando la pensión a través de lo que llamamos retiros programados, que son pagos mensuales que se hacen contra su fondo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ese retiro programado lo que va a hacer es ir sacando plata de su cuenta, que la cuenta sigue ganando la rentabilidad del fondo, de manera tal de que año a año vamos recalculando cuánta plata le va quedando y vamos haciendo el cálculo de expectativa de vida, ¿correcto? Va recalculando. Vamos recalculando. Entonces, ¿en ese recálculo va perdiendo o va ganando el pensionista? Ahí está. Ahí depende de la rentabilidad que haya en ese momento. ¿Ya? En general, en el retiro programado, en el pago de pensión de retiro programado, va en forma decreciente en el tiempo. Recibe más al inicio y recibe menos al final, conforme se va haciendo mayor la persona. Y se va recalculando de nuevo por la misma historia de las expectativas de vida. Yo le mencionaba que una persona a los 65 años en promedio, si es hombre, vive 83 años. Ajá. Cuando tiene 83 años, tiene una expectativa de vida, ¿no es cierto? Entonces, la expectativa de vida cuando tiene 83 años es que va a vivir hasta los 91, por ejemplo. Entonces, estos factores hacen que
técnicamente recalculemos el monto de pensión que se le va a entregar a la persona. Pero eso no va haciendo que vaya recibiendo menos en el tiempo. De hecho va recibiendo menos. Va recibiendo menos, sin duda, respecto al monto original. Ahora, ¿cuál es la diferencia, la ventaja o la desventaja de que reciba por una opción programada del fondo o que vaya a una compañía de rentas vitalicias? En esencia es, uno, que al estar en la AFP, el fondo, en un retiro programado, al estar en la AFP, el fondo sigue siendo propiedad de la persona. Y al ser propiedad de la persona, si la persona fallece, puede formar parte de la herencia de la persona. Lo hereda su familia. Correcto. ¿Y en la compañía de rentas vitalicias? En la compañía de rentas vitalicias, el fondo en realidad es un contrato en el que la persona le entrega el fondo a una compañía de seguros. Por lo tanto, el fondo en ese momento ya no es de la persona. Y por lo tanto no lo puede heredar. Ahora, pero hay algunos casos, por ejemplo, de personas que van por la opción de fondo programado. De retiro programado. De retiro programado, pero sin embargo les dicen, ya, bueno, pero te puedo asegurar parte, por un tiempo te puedo asegurar. Correcto. Eso es en el caso de que la persona opte por ir a la compañía de seguros. Los productos de la compañía de seguros incluyen algunos aspectos en el que por un periodo de tiempo le garantizan la pensión. Entonces, si la persona fallece, su familia se sigue recibiendo la pensión por un periodo de tiempo. Pero si pasa ese tiempo... Cuando concluye ese periodo, efectivamente, y la persona ha fallecido, hay una pensión de sobrevivencia, si fuese el caso, y si no, ya pierde la pensión, porque ya no hay quien reciba la pensión. Claro, pero si la persona... No se hereda, en realidad. Claro, pero si la persona no ha fallecido, sigue recibiendo pensión. Ah, correcto. Pero menos. En el caso de la compañía de seguros, existe también otra forma en el que tiene al principio un retiro programado en los primeros años, y luego entra a una renta vitalicia. Entonces ahí sí el retiro programado le da un monto mayor y después la renta vitalicia le da un monto menor. Ahora, ¿qué otros aspectos hay que tener en claro? Por ejemplo, acá hay un señor Richard que dice, mi papá tiene 72 años y aún sigue trabajando, porque la ONP dice que le faltan 4 años de aportación. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que se puede hacer ahí? Seguir trabajando. Seguir trabajando. En la ONP. Es que es la ONP, sí. ¿no? Que tiene que cumplir 20 Correcto. años porque es la ley, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué otras cosas se tienen que tener en cuenta en una AFP en cuestiones de información? Lo otro que tiene que saber la persona es que cuando hay un monto a partir del cual una persona puede retirar el fondo que tiene completamente. Hoy en día ese monto es 5.800 soles. A veces se habla de personas que reciben pensiones sumamente bajas, pensiones de 10 soles, 15 soles. En general esas personas... ¿Hay pensiones de 5 soles? Sí, hay pensionistas que reciben esos montos, y te explico por qué. En general esas personas prefieren quedarse con esa pensión porque asociada a la pensión está el beneficio de salud. Un pensionista de la ONP o del sistema privado tiene el beneficio de salud. Entonces la persona privilegia ese beneficio y por lo tanto prefiere, en vez de llevarse los 5.800 soles de una, quedarse con una pensión muy pequeña para poder tener este beneficio. Acá hay una pregunta de lucha contra la pobreza. Dice, ¿por qué los afiliados a AFP que nunca recibirán pensión, que son 5 millones, dice, no devuelven sus pequeños fondos a sus dueños? No, en general todos los pensionistas de AFP van a recibir su pensión. Las AFPs, por regulación, por principio y por forma de trabajo, no se quedan con el dinero de los afiliados. De nuevo, ese es otro mito. Si una persona ha aportado alguna vez a la AFP, tiene un fondo de pensión. Y lo invito a los afiliados de las AFPs a que revisen, pueden acceder y ir a las agencias, pueden llamar a los call centers, pueden entrar a la página web y revisar su información, porque el dinero está ahí. Está ahí. Hay mucha gente que inclusive no recuerda en qué AFP está, no recuerda cuánta plata tiene, pero el dinero está ahí. Y lo importante es que ese dinero es de la persona, y esa es una diferencia importante con la ONP, en donde la contribución es a un fondo común, no individualizado. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a En Directo e irnos explicando y ir desmenuzando, que sin duda por información muchas gracias por la oportunidad. Gracias. César Chan, representante de la Asociación de AFPs y vicepresidente de operaciones de AFP Integra. Muchísimas gracias. Tenemos más información para usted.